mujeres rotan por cirugía del aparato locomotor para que tengan un criterio general de especialidad y para que aprendan las fracturas más frecuentes, el manejo inicial, la derivación oportuna y, cómo no, el tratamiento definitivo en muchos casos de las fracturas y luxaciones más frecuentes. Y el tercer punto por el que rotan de la especialidad es para que aprendan a manejar las emergencias y urgencias de la especialidad. Eso sí o sí tienen que saber. El diagnóstico oportuno, la sospecha, el manejo inicial, la derivación oportuna y algunas veces, como no, el tratamiento definitivo de las emergencias y urgencias. Entonces, el tema de hoy está dentro de la segunda parte que les decía, las fracturas y luxaciones más frecuentes de la especialidad. Hay fracturas complejas, ¿no? Veno cristal, tibia proximal, eso ya es pura especialidad, ¿no? Eso viene una mirada como cultura general, cultura médica, ¿no? Pero hay cosas que sí o sí tienen que aprender y varias de ellas están en lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las fracturas de clavícula, fracturas de escápula, que son rarísimas, y las fracturas de número proximal, que sí son muchísimo más frecuentes. Y también hay un tema ahí, la luxación de bien numeral muy frecuente, que también la vamos a ver. Bien, antes de entrar al tema, recordemos que el hombro, ¿no? El hombro es una estructura compleja, muy compleja, formada por tres huesos, la clavícula, la escápula y el húmero proximal. Eso ya ustedes lo... y tiene bastantes partes blandas, bastante músculo, como ustedes recuerdan. Bastantes músculos. Y estas estructuras verdes, que no las hemos visto en la disección, ¿no? Porque son estructuras muy deleznables, y son las famosas bursas. Las bursas o bolsas, ¿no? Existen como 200 en el organismo y son muy asiento de inflamaciones, o sea, su origen es el mismo en biológico. El histológico es el mismo de las vainas tendinosas, o sea, esos tubos que envuelven los tendones, y que la membrana sinovial de las articulaciones enartrósicas. Entonces, cuando los pacientes reumáticos empiezan, pueden empezar no solo con inflamación de las grandes articulaciones, o sea, sinovitis, sino pueden empezar con vaginitis, fenovaginitis o con bursitis, ¿no? Entonces es la misma cosa, debería llamarse sinovitis y no artritis, ¿no? En su concepto más amplio. Ese concepto es fundamental. Entonces en hombro tenemos la bursa subacromio subdeltoidea, cuya inflamación es muy frecuente, muy frecuente. El famoso síndrome de hombro doloroso, que la causa el síndrome de pinzamiento, ¿no? Con inflamación de la bursa y del tendón, de los tendones rotadores, que vamos a ver. Entonces veamos la fractura de clavícula, este hueso subcutáneo al que todos tenemos acceso palpándolo, es un hueso largo, tiene una cara superior donde se insertan estos cuatro músculos, ¿no? El trapecio, el deltoides y adentro el esternocleidomastoideo y el subclase. Es un hueso plano prácticamente largo. Es largo porque tiene dos epífisis y una diáfisis, pero plano porque es aplanado. Y vean ustedes las fracturas de clavícula tiene más o menos dos picos, dos grandes picos. Vean alrededor del final de la infancia, ¿no? Picos de 13, 14 años, una edad muy movida, ¿no? Donde el 76% de fracturas. De todas las fracturas de clavícula, la gran mayoría son en niños de 13 a 14 años. Y esto no se opera, el manejo es conservador. De manera que usted, cuando esté en el CERU o no ingrese a la residencia,
y se cachulee en un consultorio de medicina general en un cono y haga un montón de plata, entonces de paso. Viene un chico de 13, 14 años con fractura de clavícula, no tiene por qué llevarlo a un traumatólogo, usted mismo lo puede tratar, como vamos a ver ahora. Y el otro pico está a los 47 años por accidentes de tránsito, etc. Y en un menor porcentaje en ancianos por caídas simples a nivel. Entonces, topográficamente igual vean la gran cantidad de fracturas son en la diálisis, ¿no? Y menos mal que es así, que pueden ser quirúrgicas, son muy raras, ¿no? En las epífisis, sobre todo cuando hay compromiso articular desplazado, ya son quirúrgicas. Entonces, el mecanismo de lesión más frecuente, ¿no? Es la caída sobre el miembro superior en extensión, en los niños que mencionábamos acá. El miembro superior en extensión para evitar que el sujeto se golpee la cara o el cráneo, entonces estira el miembro superior y todo el impacto, el vector energético rompe la clavícula. Vean ustedes, están todos los signos y síntomas de la fractura general, que ustedes ya lo han visto, pero indudablemente es el dolor al movimiento, hay deformidad, puede haber o no crujido o crepitación óseo. Y vean este signo, el signo del sol, o posición del sol, en que el sujeto sostiene el codo en 90 grados con el miembro sano, ¿no? Con el miembro sano se ayuda y evita el movimiento de la extremidad afectada, ¿no? Entonces el signo de sol que ayuda al diagnóstico. Y acá en el 99% el diagnóstico es clínico, ¿no? Acuérdense que con solo palpar, uno le pregunta al paciente dónde te duele, y generalmente cuando es fractura el paciente señala con un dedo, un dolor puntiforme, ¿no? A diferencia del esguince, ¿no? U otras patologías que el paciente señala con toda la mano, ¿no? Un dolor difuso. En la fractura el paciente señala con un dedo, ¿no? ¿Dónde te duele? Acá. Ya, entonces ahí debe estar la fractura. Y usted, como en la fractura, la clavícula es accesible, usted palpa ahí, ¿no? La deformidad, la solución de continuidad, y ya tiene el diagnóstico, ¿no? Fractura de diáfisis de clavícula. Y ya le puede tomar complementariamente una radiografía si es que la tiene, ¿no? Y la radiografía, aparte de la AP convencional, usted puede tomar esta incidencia complementaria, que es la incidencia de Sankar, que es el rayo X va con una inclinación caudal de 20 grados. En esta posición usted tiene una mejor visión y ya desplazada, evitando la superposición de imágenes entre dos fragmentos, una mejor visión complementaria. Siempre traten de tomar dos incidencias para tener una idea tridimensional, ¿no? Nunca tomen una sola radiografía, por lo menos en traumatología. Y acá vean ustedes los desplazamientos típicos, ¿no? El fragmento proximal, el que se acerca a la línea media, es alado hacia arriba por el esternocleidomastoideo, ¿no? Y en cambio, el fragmento distal es jalado hacia abajo por el deltoides. Entonces, este es el desplazamiento normal que solemos ver en una fractura de clavícula. Puede haber un gran desplazamiento, ¿no? Pero a pesar del gran desplazamiento, ¿no? El manejo es conservador. Es una de las pocas fracturas que, a pesar de ser inestables, el manejo es conservador. Porque en general, sepan ustedes, lo primero que uno apenas ve una fractura, le tiene que poner el apellido más importante. ¿Y cuál es el apellido más importante? Si es que es estable o inestable. Y si es que es estable, generalmente el manejo es conservador. Y si es inestable, el manejo es
quirúrgico, generalmente. ¿Y qué será, con qué criterios yo diré la fractura es inestable? Cuando una fractura es inestable. ¿Alguna idea? Ya tienen una semana en el curso, ¿no? O más. Una semana. ¿Cuándo será una fractura inestable? ¿Alguna opinión? Ya, eso está mejor. Muy bien, doctor, muy bien, muy bien. ¿Ves? Sí saben los muchachos. Entonces, una fractura inestable es que yo la pongo en su sitio, ¿no? La inmovilizo con yeso y lo más probable es que no se mueva. Por ejemplo, una fractura de coles, ¿no? Yo la reduzco, le pongo su yeso y los movimientos de contracción y semicontracción de los músculos en reposo y aún durmiendo el paciente hay actividad muscular. Esa actividad muscular no logra desplazar la fractura. En cambio, inestable será la fractura que yo la pongo en su sitio y la actividad muscular en reposo y en inmovilización me desplaza la fractura. Por ejemplo, una diáfisis humeral, ¿no? O una diáfisis femoral, ¿no? Yo la pongo en su sitio y a los 2 minutos ya está fuera de su sitio por los potentes músculos. A pesar de ponerle un yeso pelvipeda, una fractura de diáfisis femoral, le pongo un yeso pelvipedio, lo cedo al paciente, lo duermo y hay actividad muscular, ¿no? El estado de los músculos no es de relajación, por si acaso, ¿no? Sino de semicontracción, ¿no? Hay un tono muscular ahí, semicontracción, en el que están los músculos aún cuando estamos durmiendo. Y usted pregúntese por qué no se cae. ¿Por qué no se cae en la cama? No se da la vuelta y ¿por qué no se cae? Porque hay músculos antigravitatorios, ¿no? O yo, si el 70% de mi peso está de la cintura para arriba, ¿no? ¿Y por qué no me caigo? Porque hay músculos antigravitatorios que están contrayéndose sin que yo me dé cuenta y evitan que yo me caiga. Entonces, hay actividad muscular y esa actividad muscular no desplaza los fragmentos en inmovilización. Esa es una fractura estable. Pero esta sí es inestable, porque miren ustedes, yo lo voy a poner en su sitio, le voy a poner el yeso y va a tender a desplazarse. Pero aún así esta fractura logra pegar. O sea, es una excepción. Y hay la clasificación de ALMA, pues por esta clasificación morfológica, las A, un trazo simple, B cuando hay un tercer fragmento y C cuando son fracturas muy complejas. Esta es otra clasificación más por la ubicación, ¿no? Y esta es la tipo 1, un trazo simple con el movimiento típico de los músculos. Esta es segmentaria, hay un tercer fragmento. La tipo 2, igual, un tercer fragmento. Y esta es la tipo 3, donde hay más conminución o compromiso intraarticular, como en este caso el esternocleidomastoidea desplazada. Entonces hemos dicho que en la mayor parte de casos el tratamiento es conservador, ¿no? Y en ese caso, como hay macromovimientos en el callo, en el foco fracturario, se forma un callo hipertrófico, una bola. Usted le tiene que advertir al papá, ¿no? Por si acaso le va a quedar una bola acá y conforme va a seguir creciendo su hijo, esa bola va a ir desapareciendo. Si usted no le advierte y le queda la bolaza ahí, el papá se va a quejar y todo lo demás. Y eso es porque hay macromovimiento. Es una fractura que pega a pesar de que esté en movimiento. Y el tratamiento por excelencia en niños de 13 años es este yeso en 8, el vendaje en 8 que ustedes tienen que aprender a hacerlo, ¿no? En niños menores de 5 o 6 años puede ser un vendaje elástico
pero en niños mayores y en adultos jóvenes su vendaje un yeso en 8. O los ortésicos ahora modernos que cumplen la misma función, ¿no? Como estos, ¿no? Más higiénicos, digamos, más cómodos, cumplen la misma función. Ajustable, ¿no? Vendaje en 8 cumple la misma función. El sujeto hay que educarlo en que todo momento esté sacando pecho y llevando los hombros hacia atrás, y en las noches ponerle un rodete con una colcha o frazada para que duerma en la escápula, ¿no? Un rodete interescapular a lo largo de la columna vertebral para que el sujeto duerma con los hombros abajo. Y el tratamiento quirúrgico, que es la menor cantidad de casos, ¿no? La menor cantidad de casos. Es un hueso poco irrigado, subcutáneo, no cubierto por músculos, entonces es sujeto de muchas complicaciones en la cirugía, ¿no? Antes del SOA y del CIS operábamos rara vez estas fracturas, y con el advenimiento del SOA, sobre todo en la parte privada, todo el mundo se le dio por operar clavículas. Pero después ya vino la hora de complicaciones, ¿no? Entonces ya la gente joven aprendió que para operar a un paciente hay que pensarlo 2 veces, porque toda cirugía tiene complicaciones, sobre todo que es un hueso poco irrigado, no cubierto por músculos, etc. Entonces, mucho cuidado con la cirugía. Entonces, acá ven las implicaciones de una fractura de clavícula, ¿no? Cuando hay fracturas expuestas, o la lesión cutánea es inminente, o una lesión neurológica que es rara o vascular, también muy rara, ¿no? O con compromiso de los ligamentos claviculares, un gran acortamiento o con compromiso articular. Esas son las indicaciones, no más, que son la mínima cantidad, 10% de fracturas de clavícula se operarán, el resto se tratan conservadoramente. Y usted lo puede hacer como médico general, sin ninguna inseguridad, sin ninguna duda. Entonces, como métodos quirúrgicos, solo para que cultura médica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el clavo endomedular, se reduce y se pasa un clavo endomedular, o el tornillo endomedular, ven, se reduce la fractura, se pone todo en su sitio y se le aplica con este tornillo. La planificación preoperatoria, ¿no? Acá está el postoperatorio. O o ven que, ¿no? Los clavitos Kirchner con un alambre quirúrgico de acero que sirve como estabilizador, se puede retirar o no. Este es un método antiguo, muy antiguo, ¿no? Pero como le decimos a los cirujanos jóvenes, usted tiene que aprender de todo, no hay nada que no sirva de la medicina antigua, ¿no? Todo sirve, en un determinado momento estos son recursos que nos salvan ante el fracaso e imposibilidad de las técnicas modernas. Este es otro método, uno de Rothschild, un tornillo que lo fija las coracoides con unos hilos especiales que hay ahora. Estas placas, vean, placas de reconstrucción, sujetas con varios tornillos. Imagínense eso pues con qué lo cubre después, ¿no? Si casi no hay músculo para cubrir todo esto. Entonces eso se puede dar en licenciatería, etc. Otro tipo con placa, ese tornillo que va a la coracoides, una fractura con minuta, vean ustedes. De otro caso, vean su placa de reconstrucción. Se opera lo que se tenga que operar. Y ahí ven ustedes un montón de complicaciones. Celulartrosis también hay. Porque al intentar poner todo esto, uno pega el hueso, ¿no? Y lo desvitaliza, le quita la poca irrigación que tiene. Entonces hay mucho cuidado con Bien, pasemos a las fracturas de escápula, un tema ya más corto. Este es un hueso plano, ¿no? Que se fractura rara vez y generalmente cuando hay grandes traumatismos, ¿no? Caída de altura, accidente de tránsito, etc.
porque es un hueso muy protegido. Ahí ven ustedes la epidemiología, una fractura muy rara. Pero acá lo más importante es esto: si usted tiene una fractura de escápula, ese tórax ha tenido que sufrir un gran traumatismo, ¿no? Una gran injuria. Entonces, fácilmente, así como se ha lesionado la escápula, se ha comprometido el tórax o la columna vertebral. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Ustedes tienen fractura de escápula, un momentito, ¿no? Déjame revisar bien el tórax, si no hay contusión pulmonar o fractura de costilla o la columna vertebral. Eso es lo más importante, me dejo entender, ¿no? Más importante que la misma fractura de escápula. O sea, búsquenle si hay lesiones asociadas. Eso es lo que lo va a matar al paciente, ¿no? Más que la misma. Entonces, este concepto, por favor, es el que tienen que fijar, ¿no? Miren, acá hay grandes caídas en deportes, grandes caídas de altura, accidentes de tránsito. Y ahí tienen ustedes, la mayor parte son de cuerpo y no se opera, esto no se opera. Solo se opera cuando acá la glenoides y el cuello de la glenoides o la misma glenoides se comprometen en la parte articular, ¿no? Y el acromión. El resto es manejo conservador. La clínica es inespecífica, ¿no? Hoy por hoy sí se toma una tomografía y ya tenemos al detalle. Pero esta incidencia en piel, incidencia radiológica especial que se toma con el cuerpo, ¿no? Hacia adelante 30 grados y el rayo viene acá. Y uno tiene, se llama incidencia en pie porque el escápula está así, acá el acromión y acá el coracoide. Entonces, a manera de pie. Es famosa la incidencia en pie para estudios de hombro, ¿no? Muy útil, da bastante información. Esta es una toma axilar, ¿no? Axilar, ya le dije que el hombro y como todas las fracturas hay que tomarle dos incidencias. Entonces no usted le puede tomar una incidencia AP y aparte complementa con la incidencia axilar, la incidencia en pie, etc. Y acá ya vemos acá una fractura de cuello, un poco desplazada, igual. La tomo, vean acá tomo la fractura y el compromiso llega a la articulación, pero no hay desplazamiento, la podría hacer manejo conservador. Igual acá otra fractura, acá fractura de acromión. En cambio esta, miren esta, ¿no? Acá está el cuello y hay el compromiso de articular y gran desplazamiento, ¿no? Esto sí hay que operar. Esto sí hay que operarlo, ponerlo en su sitio y fijarlo con un par de tornillitos. Este también. Pero cuando hay desplazamiento mínimo, no hay manejo conservador, no. Estas son reconstrucciones 3D para completar, ¿no? Y para la planificación quirúrgica también. Y ven acá, las extraarticulares, ¿no? Generalmente son estables, no se operan, y las intraarticulares, inestables, desplazadas, que comprometen la articulación o el cuello, esas sí hay que operar. Esta otra es la fractura de cuello, ¿no? Con angulación más de 40 grados o un desplazamiento de 1 centímetro son quirúrgicos. Estos son parámetros de los que especialistas en hombro. Las fracturas de coracoides, ¿no? Muy raras, solo las menciono. Y estas son las indicaciones quirúrgicas. Y ya pasamos acá las de húmero proximal, no, usted va terminando de escápula. Vean acá la glenoides, ¿no? El cuello de la glenoides. Acá se ha operado, vean, se ha puesto a nivel, se ha rescatado la garilla articular y se le ha aplicado con 2 tornillitos. Otro
caso, vean acá, bien desplazado, se le fija con un tornillo. Otro caso. Y esta vez ya con una placa con tornillos, miren ustedes, una fractura que compromete todo el cuello. También esta es la parte más gruesa de la escápula, porque a veces el escápula es un hueso delgadito, ¿no? No hay como poner una placa con tornillos. Pero en esta es la única que se amerita. Una fractura de coracoides con su plaquita con tornillos. Bien, de ahí viene el concepto de hombro flotante, ¿no? Así como hay el concepto de rodilla flotante, que se fractura el fémur proximal y la tibia y el peroné proximal y el fémur distal, ¿no? Y la rodilla queda al aire, ¿no? Flotante, ¿no? Entonces, en ese caso se llama rodilla flotante. También hay cadera flotante, ¿no? Y hombro flotante es cuando se rompe la clavícula y el omóplato, ¿no? De manera que todo esto queda al aire, ¿no? Entonces ese concepto, por si en algún momento lo leen. Y ahora pasamos ya a la segunda mitad de la clase, que es las fracturas de húmero proximal. Esto al lado del húmero proximal, al lado de las fracturas de muñeca y de cadera, ¿no? Es muy frecuente en ancianos, ¿no? La fractura muy frecuente en ancianos, y gracias a Dios buena parte de ellos también se puede manejar conservadoramente. Entonces, por la epidemia de osteoporosis que tenemos, este tipo de fracturas son muy frecuentes. Recordemos la cabeza humeral con su troquíter y su troquín, ¿no? Y arriba el subespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y en el troquín el subescapular, ¿no? Todos ellos dispuestos a manera de un manguito que cumple la función de rotación interna y rotación externa. Es igual lo mismo que hemos dicho. Ahí tenemos la parte ósea y los músculos que ya hemos señalado, gran cantidad de músculos y la irrigación, ¿no? Dada por las dosis complejas. Bien, la epidemiología, vemos acá, ¿no? El 5% de todas las fracturas del cuerpo, que es bastante, ¿no? Y casi la mitad de todas las fracturas de húmero son de húmero proximal. Y lo que les decía, ¿no? Mucho más frecuente en mujeres, igual que la cadera y que la muñeca, por el tema de la osteoporosis, ¿no? Ya quedó claro que la principal actividad para parar esta epidemia de osteoporosis, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal medida? No es por si acaso calcio, vitamina D, suplemento hormonal, tampoco. La principal medida para que todas las viejitas, nuestras viejitas queridas, no se fracturen tanto. Ejercicio. ¿Cuál? Ejercicio. Muy bien, doctor. El ejercicio. Entonces hagan ejercicio siempre que puedan, sobre todo las chicas, ¿no? Bien, más datos, ¿no? Miren acá este dato, ¿no? 80%, 85% pueden manejarse sin cirugía. O sea, un médico general como ustedes, ¿no? Y ahora les vamos a dar los parámetros, ¿no? En jóvenes se fracturan por alta energía, ¿no? Grandes accidentes de tránsito, caídas de altura, pero en personas mayores osteoporóticas con pequeños movimientos, ¿no? A veces ponen la mano para no caerse y ya se les rompe el húmero proximal. O se caen de hombro, ¿no?
con traumas menores que en personas de mediana edad no les producirían nada. Y acá están las fuerzas musculares que cómo van a desplazar los fragmentos. La irrigación. Esta es una fractura a 4 fragmentos, también muy clásica, ¿no? Vean el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, acá está el cuello quirúrgico, y troquín, la famosa fractura a 4 fragmentos. Y esta es la clasificación de la AO, solo para que la conozcan, ¿no? No se la tienen que aprender de memoria. Pero ya saben que 1 es el número y el segundo 1 es el número proximal. Ya eso ya lo han aprendido. 2 es el radio y cúbito, 3 es el pene y 4 la tibia y el peroné. Ese es el primer número. Y el segundo número sí es el epífisis proximal y ápice o epífisis distal. Eso es lo que tienen que aprender. Esta es la clasificación de Mir. Mir es uno de los especialistas en hombro en todo el mundo, ¿no? Con sede en Nueva York, hizo toda una escuela, tiene libros y artículos sobre hombro. Yo, de hecho, me formé con el doctor Magui, uno de los discípulos de Mir, en Washington, con el que tuve la oportunidad de rotar 6 meses. Bueno, y él decía que los 2 principales criterios es cuando hay una angulación de más de 45 grados o un desplazamiento de más de 1 centímetro. Acá está lo mismo. Cuando un desplazamiento es más de 45 grados o una separación de más de 1 centímetro. Pero toda fractura usted la tiene que ver dinámicamente, ¿no? Porque es como el residente, ¿no? El residente me dice, todo esto es quirúrgico, o esto, ¿no? Pero le digo, has intentado reducirlo, le digo, ponle un yeso colgante, ¿no? Se pone un yeso colgante acá bien grueso y bien pesado. Y con el peso se van a ir desplazando los fragmentos. Y lo citas a los 3, 4 días. Y le vuelves a tomar. Si todos estos parámetros ya se movilizaron, ya se hace no quirúrgica, pero si persisten, ahí sí hay que operar. Entonces, ese concepto dinámico de la fractura es importante. Ya puede cambiar en el tiempo, ¿no? Con maniobras que usted le haga. Esta es otra clasificación de Mir que básicamente ya la ha rescatado la AO. Solo para que sepan. Y el tratamiento conservador es de 4 a 6 semanas. Un cabestrillo de doble correa y eso va muy bien. Y una vez vean esta fractura, ¿no? Metafisiaria, no desplazada o poco desplazada, impactada prácticamente. A esto habría que tomarle, si yo quiero tomar otra incidencia, porque hemos dicho que siempre hay que tomar 2 incidencias, ¿no? ¿Qué incidencia tomaría usted? ¿Qué incidencia complementaria le pediría a este? Porque puede que acá la bola del helado esté en la lateral, esté fuera, ¿no? Y en la AP se ve que está encima y toma la lateral y resulta que está fuera de su sitio. Entonces, ¿qué incidencia? ¿Alguien? En hombro, ¿qué incidencia equivale a la lateral? Allá arriba. ¿Cuál? Claro, pero no se llama lateral, ¿no? ¿Cómo se llama? Una transtorácica, ¿no? Una transtorácica. Entonces sale todo el tórax y al fondo se ve el húmero de manera lateral. Y si es igualito, la bola del lado sobre su mismo cono, entonces ahí confirmo y que es manejo conservador. Otro caso, acá sí está la transtorácica, ¿ven? ¿No? Ven acá y acá la transtorácica, ¿no?
Vean, está justo la bola de velada exactamente sobre el cono. O sea, en ambas posiciones está en su sitio. Eso es un manejo conservador, ¿no? Acuérdense que el hueso esponjoso pega más rápido que el cortical, y en las epífisis y metáfisis hay hueso esponjoso. El hueso esponjoso pega más rápido que las diáfisis, la fractura cortical de hueso compacto en las diáfisis. Y este es el tratamiento, ¿no? Y con esto ya usted en su consultorio va a lograr unos 300, 400 soles. Simplemente por diagnosticar, indicarle esto le colocan, ¿no? Un cabecillo con una pata. Y acá utilizamos el tórax como férula, ¿no? El tórax como férula natural, y esta paja que le fija todo el útero ahí. Previa higiene axilar, ¿no? Y se recomienda a la familia que le haga higiene axilar diaria para evitar micosis, etcétera, intérpretos, todo eso. Y eso por 4 a 6 semanas, ¿no? Y después una rehabilitación precoz, y eso es todo. Y estas serían las indicaciones quirúrgicas, ¿no? Fracturas inestables, muy desplazadas, ¿no? Asociadas a luxación, con riesgo de necrosis cuando hay cuello anatómico, o asociada a múltiples fracturas, en fin. Ahí sí, ¿no? Ahí sí ya lo mando donde el traumatólogo. Si es una fractura simple, que es la gran mayoría, yo no mando atrás, ¿no? Y en el tratamiento quirúrgico hay un sinfín de técnicas igual, las vamos a pasar rápido para que ustedes las vean, ¿no? Acá vemos los simples Kirchner, estabilización con 2 Kirchner, o el 20 que vimos en antes, no 2 Kirchner con un alambre en 8, vean acá, método antiguo pero que sirve. Y estas ya son las placas en T, un poco más modernas, ¿no? Que me fijan toda la fractura. Y otros métodos, los clavos endomedulares, vean acá 2 clavos endomedulares que me fijan todo. Este otro clavo endomedular más moderno que ya se ha dejado de usar prácticamente. Acá había que romper el manguito rotador arriba. Y este es hoy por hoy el gold estándar en fracturas de número proximal, que es la placa Phillips, ¿no? PHILOS, de sus siglas en inglés. Una placa bloqueada con estabilidad angular. O sea que en este agujero hay rosca, ¿no? Y del tornillo ya no solo se fija en el hueso, sino se estabiliza acá en la rosca del agujero. Esta es la última generación de placas que hay, placas bloqueadas o con estabilidad angular ideal para huesos osteoporóticos. Antes de estas placas, los tornillos se fijaban solo en el hueso, y en el hueso osteoporótico fácilmente se desplazaban. Con esta nueva generación va mucho mejor, ¿no? Entonces la placa Phillips, no se olviden, hoy por hoy, la indicación ideal para este tipo de... Y cuando hay riesgo de necrosis, se pone la prótesis unipolar, o sea, solo el componente humeral, no el componente glenoideo. Vean, fracturas complejas con alto riesgo de necrosis de cabeza, se saca todo y se le pone de repente una prótesis parcial de hombro, ¿no? Quedan bien, yo tengo familiares. El fijador externo siempre será una alternativa, sobre todo cuando hay compromiso de parte blanda, para manejar la parte blanda. Bien, veamos rápidamente la luxación acromioclavicular. Esta de acá, también muy frecuente. Se rompen estos ligamentos y estos dos de acá, el tornoide y el trapezoide, y estos dos ligamentos de acá, entonces la clavícula se sube y uno palpa acá totalmente desplazada la clavícula, ¿no? Y uno lo pone en su sitio y se vuelve a salir. ¿Cómo se llama este signo? De la tecla de piano. Y entonces hay la clasificación de Altman, la más usada. La 1, que no es quirúrgica, no se rompe parcialmente un ligamento acá
y estos dos están bien, entonces se rompe todo, hay dolor, pero no hay desplazamiento, ¿no? O hay un mínimo desplazamiento, eso no es quirúrgico. En la 2 se rompen acá todo y hay un desplazamiento, una subluxación, ¿no? Si el paciente es mayor, ajedrecista, podría quedar ahí, ¿no? Y en la grado 3 que se rompen los 4 ligamentos y la luxación es completa, ¿no? La clavícula se sale por completo, ¿no? Y ahí sí hay que operar, ¿no? Sobre todo si el paciente es joven, deportista, trabaja con ese miembro derecho, tiene el miembro tiene dominante ahí, la extremidad, entonces ahí sí es quirúrgico. Esta es una clasificación de Mir en 6, con variantes si se desplaza hacia adelante, hacia atrás, solo para que sepan que existen. Ahí está la clasificación de alma, la más usada. Igual. Entonces esta es una grado 3, grado 3, grado 3. Y acá está, ¿no? El signo de la cervocharretera, porque a veces se esboza acá 90 grados, pero la verdadera charretera es cuando hay luxación del hombro y el hombro pierde esta redondez y los 90 grados están acá. Pero a veces está estos 90 grados arriba, entonces en algunos libros le llaman la cervocharretera. Vean acá la típica posición de la luxación grado 3, la cervocharretera, porque acá la redondez del hombro está conservada. Y una parte del hueso está totalmente entero, pero sí está fuera de ese ciclo. Cuando hay duda, o usted más digno, más exquisito, podría hacerle esta radiografía de estrés, ponerle un peso en ambas manos y tomarle ambos hombros, ¿no? Entonces se va a evidenciar la luxación, ¿no? Y el lado sano quedará entero. Cuando hay duda, le toma su radiografía de estrés y confirma la patología. Grado 1 no se opera, ya hemos visto. Grado 2 hay desplazamiento discreto. Si es que es un deportista de alta competitividad, sí hay que operarlo, ¿no? Para que quede 100%. Y después, según los casos, si le duele, no le duele, ¿sí? Pero a la grado 3 sí hay que operar. A grado 3. Acá ven totalmente fuera de su ciclo, se han roto los 4 ligamentos, el acromion clavicular superior, acromion clavicular inferior y el conoide y el trapezoide. Entonces, eso sí hay que operarlo. Usted le puede poner, si usted es grado 1 o 2, este cabestrillo o este ortésico en aeroplano antiguo, ya casi en desuso. Y acá, cuando usted opera, hay su infinidad de técnicas. Estas son las técnicas antiguas, ¿no? Y ahora lo más usado es un par de clavos Kirchner enroscados. Este clavito queda por fuera de la piel y a las 4 semanas se retiran en consultorio con anestesia local. Este es otro método que se usa bastante, los hilos de tensión y los huesos de tensión. Y después todo esto se fibrosa, ¿no? Y esa fibrosis reemplaza al conoide y al trapezoide, ¿no? También muy usada, una técnica muy usada. Ahora, vean ustedes que la técnica más usada, la más barata, 2 clavos Kirchner con la punta roscada, se colocan percutáneamente y queda esta parte fuera. Y uno lo retira a las 4 o 6 semanas. Va muy bien. Esta es otra placa ya más sofisticada, yo personalmente no la uso. Esta es otra técnica del Rothbuck que combina los 2 alambres Kirchner con un tornillo que va hacia la coracoides. El problema es a veces este tornillo se mueve, se sale, puede lesionar un poco. Entonces hay que tener cuidado. Esto es lo mismo con ayuda artroscópica.
Por si acaso hay artroscopía de la articulación acromioclavicular, ¿no? ¿Quién creyera, no? Y de hecho fue mi trabajo en el fellow que hice en Washington. Para acabar el fellow tuve que hacer un trabajo de investigación de 24 casos de artroscopía de la articulación acromioclavicular. El picador externo que se usa para todo prácticamente. Bien, para terminar vamos a ver este último caso, despierten por favor. La luxación de hombro, la luxación acromioclavicular, muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, y ustedes están en la obligación de reducirla, ¿no? Ya muchos la habrán visto en los hospitales, nada del otro mundo. Y si usted está en la selva o en una mina ganando 22.000 soles o en Plus Petróleo y está en plena selva, no va a pedir, el gerente le va a decir, y esto usted lo puede solucionar o pide un avión para mandarlo a Lima. Y si usted le dice un avión para mandarlo a Lima, el gerente le va a decir, pero si el anterior médico que tenía me solucionaba todos estos problemas, me ahorraba un montón de plata. Entonces, a fin de mes ya le va a decir a usted chao y lo va a llamar al médico que estaba el año pasado, que le solucionaba todos estos problemas, ¿no? Y no los mandaba a todos a Lima. Yo he trabajado en Pedro Perú en la selva, por eso les digo. Entonces, estas cosas tienen que saber, ¿no? Para eso están en trauma. No para aprender si la prótesis es híbrida, no híbrida, es cerámica. Eso por cultura general. Pero estas cosas sí son las que tienen que aprender en estas semanas que están, ¿no? Entonces, vean ustedes, la mayor cantidad de luxaciones son anteriores, o sea, la cabeza se va hacia adelante. Rara vez se va hacia atrás, ¿no? Y rara vez se hace infracranial. La mayor cantidad de veces la cabeza se va hacia adelante. Y acá sí vemos el signo de la charretera, ¿no? Una pérdida total de la redondez natural que da la cabeza y el músculo del cuello, ¿no? El signo de la charretera, la palpación de la cabeza humeral fuera de su sitio y la palpación de la adenoides vacía, ¿no? Eso sí es importante. Usted palpa la adenoides vacía y cuando haga su maniobra de reducción ya no palpa la adenoides vacía, ya lo palpa ocupada. Entonces el diagnóstico es clínico. Usted le toma la radiografía para complementar el análisis, ver si hay alguna fractura asociada o una lesión de Hill-Sachs, ¿no? O de banca con componente óseo, en fin, para ampliar su diagnóstico. Pero si no tiene rayos X, usted ya puede tomar acción en este caso, ¿no? Que es lo que hacemos en el hospital. Ya le tomamos radiografía. Lo reducimos y ahí sí le tomamos la radiografía para comprender. Es una lesión muy frecuente, muy dolorosa, muy dolorosa. Pero en toda luxación lo primero que hay que hacer es relajar al paciente, ¿no? Porque el principal enemigo de usted va a ser la contractura muscular. El paciente por el dolor y el miedo hace gran contractura muscular. Entonces usted tiene que hacer psicoterapia, relajarlo al paciente para que colabore, se suelte y ponerle relajante muscular, ¿no? Algún relajante muscular. ¿Usted qué le pondría? Ya en quinto año, ¿qué relajante muscular le va a poner a su paciente? Orfenadrina, muy bien. ¿Y a qué dosis y por qué bien? 100 miligramos, muy bien. Puede estar bien y le 100 miligramos, ¿por qué día? Oral. No, pero hasta que le haga efecto intramuscular, le pone una orfenadrina y espera que haga efecto, pues entre 10, 15 minutos. Y también le puede poner un analgésico potente, ¿no? Un tramal de 100 subcutáneo, nunca pongan tramal endovenoso o intramuscular, produce náusea, vómito. Pongan aquí subcutáneo y esperan 10-15 minutos mientras lo van relajando al paciente, van preparando a su equipo. Y con eso van a trabajar más fácil, más rápido. Vean acá la radiografía. Acá está asociada a una fracturita de troquíter, ¿sí o no? Hay una luxación, acá está la cavidad adenoidea, una fracturita de troquíter.
y acá está la primera maniobra. Siempre que hagan toda maniobra, tienen que hacerle de tracción, tienen que tener alguien que les haga o algo que haga la contratracción, ¿no? Si no, su tracción no va a ser efectiva. Entonces, siempre, si usted va a hacer tracción acá, alguien le tiene que hacer contratracción con una sábana, no en la axila. Si no, su tracción no va a ser efectiva. Esta es la maniobra de Hipócrates, prosquita, ¿no? Pero como en medicina no hay nada que no podemos decir, si usted está a las 2 de la madrugada solo en su centro de salud, nadie lo va a ayudar. ¿Quién lo va a ayudar? Su pie. Pero sin zapato, ¿no? Se saca el zapato, lo pone en la axila y con eso hace contratracción y con esto va traccionando y rotando. Y con eso va a estar. Pero obviamente si usted tiene un ayudante, hasta que sea el portero o algún familiar, lo hace pasar para que lo ayude. Y esta es la posición de Cocker, la posición en decúbito dorsal de casi la mayor parte de maniobras que vamos a ver, ¿no? Paciente relajado y alguien haciéndole la contratracción y usted procede a las maniobras. Entonces, esta es la maniobra de Cocker, la más usada, la que tienen que aprender y que tiene 6 pasos, ¿no? Lo primero, tracción, o sea, jala, para que la cabeza salga y se ponga afuera a tiro de gol. Y después la reducción, usted se para, rotación externa, de todo momento traccionando, y después lo contrario, ¿no? Aduce, rotación interna y suelta, la maniobra de Cocker. Apréndanla y apenas hay un paciente en emergencia que lo va a ver al WhatsApp. Usted la hace, la maniobra de. Y usted le dice al presidente, le dice, yo la puedo hacer. Y él te va a decir, pero ¿sabe la maniobra de sí? Le dice. ¿Y cómo es? Usted le dice, entonces usted la hace. Yo cuando hice la primera cesárea, al final del internado, yo le dije, doctor, yo la puedo operar. Y el asistente dijo, ¿qué? ¿Y tú quieres interno? Le dije, ¿y has leído la línea así? Le dije, te voy a hacer una pregunta, si me la respondes, lo operas. Y me dijo, si es que es cesariana anterior, ¿qué incisión le vas a hacer? O sea, la paciente ya era operada. Y ya tenía su cicatriz. Entonces, ¿qué incisión le haces en ese caso? No voy a entrar por la misma cicatriz, porque me va a quedar un borde fibroso y el otro borde fibroso. No voy a entrar por un costado, porque me va a quedar un borde fibroso y el otro sano. Entonces, ¿qué incisión voy a hacer? No le voy a hacer, si es que es Fanestein, no le voy a hacer una así, porque le va a quedar una cruz. Y no le voy a hacer así como un pentagrama, ¿no? Porque si es Lucía de la Cruz que tiene 5 cesáreas, le va a quedar un pentagrama. Entonces, ¿cuál es la incisión? Usted. ¿Cuál es la incisión? San Marcos es una escuela quirúrgica, así como Cayetano es una escuela clínica. Por supuesto, hay muy buenos cirujanos que han salido de Cayetano. Es una escuela eminentemente clínica. Casi todos sus muchachos, o buena parte, se van a Estados Unidos a hacer clínicos. Pero San Marcos siempre ha sido una escuela quirúrgica, por si acaso. Los mejores cirujanos de acá, de provincias, han salido. Mis profesores, todos exalumnos de San Marcos, cirujanos. Entonces, ¿qué me dice usted, doctor? ¿Alguien? Acá, la doctora tiene la pieza. ¿Cómo? O sea, si tengo mi incisión así, le hago otra paralela. Pero le va a quedar un pentagrama. ¿Usted qué? ¿Por dónde? Por un costado. Por un costado. ¿Nadie? Bueno, es escuela quirúrgica. Miren, el año pasado me la dijeron,
y el anteaño también de la izquierda. O sea, sería. Bueno, no, la incisión es en los anchos, ¿no? Le hago un corte por un borde a la cicatriz, otro más abajo, y la cicatriz la saco y la boto a la basura, y me quedan dos bordes libres. ¿Qué? Eso se llama incisión en los anchos. Que nada tiene que ver con la técnica, pero a mí me dijo, ¿no? A ver, si es cesárea interior, ¿qué incisión le vas a hacer? Y yo no sé, mi subconsciente y mis ganas de operar, le dije, no sabes, muy bien, doctor, opere. Entonces, los procedimientos uno se los tiene que pelear en los hospitales. Si no, de interno se la van a pasar ustedes mirando. Ustedes tienen que pelearse por hacer los procedimientos. Bien. Y vean acá, esta es otra maniobra. El ayudante hace contracción y usted simplemente tracciona. O sea, tracciona y hace un poco de rotación interna, rotación externa, mientras el paciente se va a soltar. Tracción contra tracción, otra maniobra. Entra en la mayor parte de los casos. Otra maniobra, la de Gibson, esta de acá, lo pone al sujeto y le pone un peso en la mano. Entonces la contratracción la hace la mesa, la camilla, y la tracción la hace el peso. Acá hay otra, la de Milch. La de Milch es una de Cocker modificada, ¿no? Que tracciona, reduce, ¿no? La rotación externa, después lo lleva hacia atrás de la nuca. Y hacia atrás de la nuca. Es una Cocker modificada, ¿no? La maniobra de Milch. También pueden hacerla. Y así, existe la maniobra de la silla que no le he descrito acá, muy hecha y muy practicada en los hospitales. Agarran una silla de metal, al sujeto lo ponen acá y en el espaldar ponen la axila con una almohada, una frazada, y traccionan el sujeto, se sienta y empieza a traccionar. Entonces la contratracción la hace el espaldar de la silla. Es muy usada también eso. Bien, en la luxación se pueden producir dos lesiones asociadas, ¿no? Que se producen al momento de la luxación. Es una fractura por compresión de la parte superexterna de la cabeza, ¿no? Conocida como la lesión de Hill-Sachs. Y una lesión de banca que es en el cuello de la glenoides, ¿no? En la parte inferior de la glenoides, que puede ser fractura o simplemente una ruptura del labrum, ¿no? El labrum es un rodete fibrocartilaginoso que rodea el labio de la glenoides, ampliando la capacidad de la copa, ¿no? Entonces eso en la parte inferior se desgarra y no se nota, ¿no? Tendríamos que pedir entonces una resonancia magnética, porque si yo lo pongo en su sitio todo, no me sale ahí esta fracturita, el sujeto regresa a las 4 o 6 semanas, me duele, tendría que pedir una resonancia buscando una lesión de banda, que es quirúrgica en la mayor parte de los casos, por vía artroscópica. Acá vean ustedes la lesión este es el labrum que les decía, un rodete fibrocartilaginoso que amplía la copa glenoidea, y vean acá cómo se desgarra, cómo se ve en la radiografía la lesión de banda. Entonces la lesión de banda puede ser con componente óseo o solamente desgarro del labrum. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.